Si estás pensando en hacer el Camino de Santiago y no quieres liarla, este vídeo es para ti. Te voy a compartir mi propia experiencia haciendo el camino y los aprendizajes y sobre todo los errores que yo cometí para que así tú no los hagas. Y también al final de todo contestaré unas preguntas que nos hicisteis por Instagram y te voy a dar mi top 3 de objetos para llevar al camino. Y ninguno de esos 3 tiene nada que ver con ropa. Vale, el primer detalle que te voy a comentar es que te cortes las uñas. Las de los pies, obvio. Yo me di cuenta de esto el día que me estaba recorriendo un tramo bastante largo de unos 30-32 kilómetros y cuando iba a mitad del tramo notaba como una de las uñas de mis pies estaba chocando constantemente con la punta de mi zapato. No exactamente con el límite, pero bueno, estaba notando molestias. Y a ver, por suerte yo no llevé las uñas de los pies largas cuando fui a hacer el camino, entonces se quedó en una molestia de un rato, pero no me dio más problemas. Pero en caso de que tú vayas a hacer el camino, lleves las uñas largas o unos zapatos que te queden bastante ajustados, ten cuidado y córtatelas antes porque el continuo golpeteo que te puedas llevar te puede provocar una herida o incluso una infección. Y es un detalle que parece una tontería porque al final las uñas te las cortas de vez en cuando y a lo mejor no te acuerdas, pero tómate esto como un aviso o un recordatorio para que te las cortes si te vas a hacer el camino. Y bueno, por supuesto también te diría que te lleves un calzado cómodo. Yo me cogí estos zapatos la semana antes de irme a hacer el camino y los días previos a salir pues los estuve utilizando para que al final la forma de los zapatos se adaptara a mis pies y llevara un calzado óptimo y cómodo. El segundo error que cometí fue no haberme llevado una de estas botellas reutilizables de agua. Bueno, más bien mi error no es que no fuera a llevarla, sino que me llevé una, pero el problema es que estaba rota, perdía agua y como llevaba cámaras, micrófonos y otros, pues bueno, componentes electrónicos, no quería fastidiar nada y la tiré al poco, pensando que podría sobrevivir con las botellas de agua de plástico que me dieran en bares, alojamientos y que, pues bueno, las fuera usando y tirando. Y a ver, no creo que esto lo suele hacer la mayoría de la gente, yo creo que en general todos llevamos una botella, pero en el caso de que seas confiado como yo, no lo hagas. Porque al final cuando te estás recorriendo el camino vas a pasar por tramos bastante largos donde a lo mejor no hay bares o albergues o sitios donde pedir algo para beber y como te esté dando el sol o estés en época de verano lo puedes pasar bastante mal con la sed. Además que lo que te vas a gastar cogiendo botellas de agua en bares y sitios que son turísticos pues te va a salir más caro que simplemente llevar la botella, asegurarte de que no esté rota y ya está. El tercer error que cometí fue no haber tenido cuidado con las pausas. Esto más que nada me sucedió en mi segundo día del camino y es que ese día hice bastantes más paraditas que las que hice en el resto de días y esto hizo que se me terminaran haciendo súper eternos los kilómetros finales de este tramo. Si tú quieres parar a descansar porque tu cuerpo te lo pide o porque quieres parar a tomar algo con unos amigos, está bien. La cosa es que no te excedas y pares cada poco tiempo porque cuando tú metes al cuerpo en ese bucle de enfriar, volver a activarse, volver a parar, te enfrías, te vuelves a activar para salir, ese ciclo te va a generar mucha más fatiga que si simplemente sigues caminando a un ritmo ameno. Y como te digo, no estoy diciendo que no pares, simplemente que vigiles cuándo y por qué quieres hacer esas pausas. Porque va a haber ocasiones donde te merezca la pena hacerlas y otras donde créeme que para nada. El cuarto punto de este vídeo es más un aprendizaje que un error, y es que si te vas a hacer el Camino de Santiago es muchísimo mejor que reserves todo con tiempo, sobre todo si vas en temporada alta. Yo esto era algo que no valoraba para nada antes de hacer el camino y la verdad es que por suerte fui con una empresa, entonces se encargaron ya de reservarme todos los alojamientos donde fuera a parar y así no me tuve que preocupar por el tema, porque hay muchos peregrinos que no reservan nada y simplemente van buscando albergues donde quedarse y el problema de esto, que yo no sabía, es que los albergues se van llenando en orden de llegada. Entonces, si tú llegas más tarde que, por ejemplo, 30 peregrinos y esos 30 pues ya llenan un albergue, pues te va a tocar seguir caminando para ir al siguiente y ver si en ese tienen sitio. Y lo último que quieres hacer cuando ya te has recorrido 25 kilómetros es tener que seguir andando para buscar si tienes suerte y encuentras sitio donde quedarte. Además que si vas con una empresa, aparte del tema de los alojamientos, también te ayudan a transportarte una maleta o una mochila, para que así la mayor parte del peso no la estés cargando tú a cuestas durante todo el camino. Y a ver, sinceramente, llamadme pijos, pero yo disfruté mucho más del camino sabiendo que iba mucho más ligerito que si hubiera tenido que llevar todo. Es algo que sinceramente yo no me hubiera parado a pensar antes de hacer el camino y si tú te lo vas a hacer por primera vez, de verdad que te recomiendo esta opción. Vale, y ahora en el punto número 5 te voy a explicar los que para mí son mis 3 objetos súper esenciales e imprescindibles que te tienes que llevar sí o sí si te vas a hacer el camino. El primero de todos y uno de los más conocidos es la crema antirrozaduras. Bueno, crema antirrozaduras, vaselina, lo que quieras, pero esto de verdad que te va a salvar tus pies de tener ampollas, rojeces, etc.
Yo me la echaba 2 veces al día, una por la mañana antes de salir y otra al llegar al alojamiento después de ducharme, para tener los pies bien hidrataditos y correr los menos riesgos posibles. Yo me cogí la crema antirrozaduras del Decathlon y por lo menos a mí me funcionó. El segundo objeto imprescindible que te diría son tapones para los oídos. Como no estamos acostumbrados a realizar el esfuerzo que hacemos durante el camino, es muy importante que optimices tu descanso lo máximo que puedas. Y tanto si duermes en un albergue como en una habitación individual, te recomiendo que te lleves los tapones para poder dormir mucho más tranquilo. Porque si encima eres como yo y eres una persona con sueño ligero o que se despierta fácilmente, lo vas a pasar fatal si no. Y si quieres hacer la prueba, vete a dormir una noche a un albergue sin tapones y me cuentas. Y el tercer objeto imprescindible que te diría también va enfocado a optimizar tu energía. En este caso te diría que te lleves barritas de frutas o frutos secos salados. Y esto te lo digo también por varias razones. Lo primero es que en la mayoría de alojamientos o establecimientos donde te hospedes, probablemente te den de desayunar algo como tostadas. Y a ver, créeme que yo soy muy fan de las tostadas y a mí me encanta tomarlas. Pero si te vas a recorrer 20, 25, 30 kilómetros por día, ese no va a ser tu mejor desayuno para cargarte de energías para hacer ese esfuerzo físico. Y también va a haber tramos donde camines durante un rato sin encontrarte bares o alojamientos, y si en ese tramo o en ese espacio de tiempo tu cuerpo te empieza a pedir algo de azúcar o de sal o algo de energía porque está cansado, y llevar algo como barritas de fruta o frutos secos que no te van a ocupar ni espacio ni te van a pesar demasiado, es una opción brutal para recargarte de energías. Y si eres como yo y tienes hambre constantemente, pues ya ni te cuento. Y ahora que ya te he comentado mis errores y aprendizajes principales del camino, voy a contestar a unas preguntas que nos dejaron el otro día en nuestra cuenta de Instagram para responderlas y compartirlas en este vídeo. Por aquí pregunta Lucía: soy mujer, ¿es seguro hacer el camino sola por primera vez? ¿Cuál me recomiendas hacer? Pues Lucía, te puedo decir que el Camino de Santiago me parece una de las experiencias más seguras que puede haber. Creo que lo más peligroso que te puede suceder es que te coincida mal el tiempo. O sea, todas las personas, peregrinos que te encuentres por el camino, créeme que te van a tratar súper bien. De hecho, para mí el camino es casi como una burbuja, porque la gente que te vas encontrando por el camino, por los establecimientos, los bares, créeme que tienen todos muy buena energía y te van a tratar súper bien. No te vas a encontrar con situaciones raras. De hecho, el primer día de mi camino coincidí con una chica que se lo estaba haciendo sola por primera vez también. Así que créeme que no vas a tener problema. Y la ruta que te recomiendo hacer si es la primera vez que te haces el camino, seguramente sea la de Sarria, ya que es la etapa más típica para hacer para empezar, porque tienes mucha cobertura, tienes muchos alojamientos, establecimientos donde parar a tomar algo, comer, y te vas a encontrar también con bastantes personas. Aunque también hay otra ruta que es la última etapa del camino portugués, que es la etapa desde Tui hasta Santiago, que no es quizás tan típica como Sarria, pero creo que también tiene bastante buena cobertura y te vas a poder encontrar con mucha gente también. Vale, por aquí entiendo que haré el camino a finales de febrero. ¿Cuál sería el menos frío? Pues mira, te voy a poner por pantalla una imagen del mapa de los caminos. Cuanto más al norte, más para arriba te vayas, más fresquito vas a tener. Así que si lo que tú buscas es calor, te recomendaría empezar desde Sevilla, que es la Vía de la Plata, o hacerte el camino portugués. Hola, quiero viajar de Costa Rica a hacer el camino el próximo año, a celebrar los 50 años de mi mamá, pero me preocupa un tema, la comida. Mi mamá no come mariscos ni muchas otras cosas. ¿Hay lugares donde vendan otras comidas? Bueno, pues mira, si por algo nos conocen a los gallegos es por nuestra muy buena gastronomía. Te diría que no vas a encontrarte con problemas, porque aunque a tu madre no le guste el pescado o el marisco, vas a tener muchas opciones de carnes, caldos, empanadas, y vamos, que no vas a tener ningún problema. ¿Es buena fecha para hacerlo a mediados de marzo? Pues hombre, yo te diría que depende de lo que estés buscando. A mediados de marzo, por aquí por Galicia, todavía hace bastante fresquito y no es una temporada alta donde te vayas a encontrar con muchos peregrinos. Por lo que si te apetece hacer un camino más en solitario y no te importa tanto la cuestión del clima, puede ser una muy buena opción. Ahora, si te gusta más el calorcito y quieres conocer peregrinos o charlar con gente, te diría que hagas el camino más bien a partir de mayo. ¿Cómo es el recorrido para los adultos mayores que no pueden caminar mucho? Pues mira, lo más típico que yo he visto es que si, por ejemplo, te vas a recorrer un tramo que son 25 kilómetros, en lugar de recorrértelo todo en un día, como a lo mejor hace mucha gente, te lo recorres en 2. Y entonces te vas haciendo los tramos de 10 en 10 kilómetros para que así te sea más fácil y más llevadero. Por ejemplo, en la etapa de Sarria a Santiago, esto es bastante fácil de hacer porque vas a tener muchos pueblos, hoteles, hostales donde parar a dormir y puedes ir haciéndote el camino cada 10 o 15 kilómetros en lugar de cada 20 o 30. Aunque también hay otra opción que hace la gente, que es en lugar de ir recorriéndoselo de 10 en 10, caminan hasta donde pueden, por ejemplo los primeros 15 kilómetros, y los siguientes 10 que les queden para llegar a donde se queden a dormir,
se los hacen en taxi. Así que ahí ya, a gusto de consumidor. Pero vaya, dejar claro que el camino es una experiencia para disfrutar, no para sufrir, entonces no os preocupéis porque siempre vas a tener este tipo de opciones. Y nada, hasta aquí serían las preguntas que nos hicieron, espero haber respondido bien a las dudas y cuestiones, y en el caso de que te haya quedado alguna otra pregunta por hacer, me la puedes dejar por comentarios y estaré encantado de respondértela. Espero que te haya aportado este vídeo y que te haya sido útil y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. ¡Chao!